Muchas gracias. Bienvenidos, estimadas amigas y amigos que me siguen en este podcast Política y Derecho. El día de hoy estoy algo bastante lejos. Estoy en la ciudad de Madrid, España, entrevistando a una institución, por lo menos desde mi punto de vista, del derecho penal económico. Estoy con el doctor Eduardo de Urbano Castrillo, actual docente en el IEB de Madrid. Muchas gracias por esta entrevista. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues el propósito, como lo he comentado en mis redes sociales, es que podamos hacer una evaluación de el deber ser. Desde mi punto de vista, México tiene un momento de degradación institucional y creo que podemos ver cómo se están haciendo las cosas de una manera más profesional, más institucional. Bueno, el doctor tiene una trayectoria, la verdad, muy importante. Ha sido tanto funcionario público como litigante de alto nivel. No sé si pudieras platicarnos un poco, doctor, de tu trayectoria. Bueno, pues mi trayectoria siempre buscaba el servicio público y me empeñé en entrar en el sector público, en el Estado, y no fue fácil, porque en España el sistema de acceso a la función pública son lo que llamamos aquí oposiciones, una especie de concurso de méritos, pues de conocimientos, estudios, y bueno, pues conseguí plaza como juez. Entonces, formé parte del Poder Judicial de España durante más de 30 años. He tenido destinos en diversos lugares, en La Mancha, luego en Canarias. Fui presidente de un tribunal provincial. Luego estuve en el gabinete técnico del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, 14 años. Luego salí de ahí y estuve en la Audiencia Provincial de Madrid, que es el tribunal más grande de España, de casi 90 magistrados, ¿no? Y luego también, en últimos tiempos, estuve también en el TSJ de Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, juzgando a aforados, juzgando a autoridades de nivel autonómico, porque en España las autoridades de nivel Estado, ministros, presidentes, etcétera, los juzga el Tribunal Supremo. Y después de una trayectoria para mí muy satisfactoria, pero también es verdad con todas las dificultades que tiene la justicia en España, de falta de medios, muchísima carga de trabajo, pues tuve la oportunidad de pasar al sector privado, al mundo de la abogacía. Me plantearon la posibilidad de ayudar a formar un despacho internacional de negocios en Madrid, y al final, después de dudarlo un poco, porque me da un poco de pasmo, ¿no? De un poco cierto abismo, ¿no? Que yo veía ahí, de inseguridad, ¿no? Pues al final dije que sí, y llevo ahora 4 años ya de of counsel, encargado y jefe del Departamento de Derecho Penal Económico de mi firma, que se llama Kepler Cast. Yo antes de esta entrevista le comentaba que estuve revisando pues, los litigios en los que usted está involucrado y me sorprendió, la verdad, son litigios pues, de una alta relevancia. Y yo recordaba, ahora que vi su foto, pues, cuando yo fui alumno de usted en la especialidad, precisamente en el IEB, por ahí en 2017, en ese momento nos platicaban mucho sobre, digamos, la dinámica o la manera de procesar los famosos delitos de cuello blanco. Y mi primera pregunta para usted, para que, digamos, el auditorio en Latinoamérica pudiera entenderlo, ¿cómo funciona cuando ocurre, digamos, un delito de cuello blanco en España? ¿Qué instituciones tiene para procesar, digamos, delitos como la corrupción? Bueno, la verdad es que en principio diríamos que son delitos del Código Penal, delitos como los demás. Lo que ocurre es que luego la competencia procesal pues es distinta, depende, y luego también la forma de investigar y de defender y de juzgar todos estos temas requiere una gran especialización. Son delitos complejos, generalmente están ahí los llamados como acusados los ilustres, son gente pues, financieros, bancarios, políticos, etcétera, y realmente tanto sus defensas como la acusación, hay una fiscalía especializada de lucha contra la corrupción, pues realmente son temas de cierto nivel, dificultad. Además, a veces son macrocausas, son de mucha duración, se llevan o en la Audiencia Nacional, Tribunal Único, o en los tribunales ordinarios, cuando los hechos se pueden acotar en determinadas ciudades o lugares, en las audiencias provinciales, normalmente, que son los tribunales que conocen de los delitos con mayores penas. Y en ese sentido,
digamos, entiendo que hay una complejidad, porque en los delitos de cuello blanco son muchos, digamos, temas documentales y son temas de una posible, incluso ambigüedad, ¿no? Porque hay demasiada información y se tiene que ser muy específico. Pero ¿cómo se garantiza o qué, digamos, condiciones hay para garantizar imparcialidad en las autoridades porque digo, a ver, hablando del caso mexicano, hoy por hoy no lo existe. Entonces, ¿cómo funciona? Es lo que me gustaría entender, la imparcialidad para que la autoridad no sea corrompida. No, yo creo que en España, efectivamente, el problema de la imparcialidad, de la corrupción, es un problema a nivel global. Sí, claro. Pero yo creo que en España, como el acceso de la carrera judicial es, ya digo, por concurso, por oposición, realmente, por méritos, realmente la mayoría de los jueces, la inmensa, no, o todos, digamos, son imparciales. Gente con un buen conocimiento. Lo que ocurre, eso sí lo estoy observando ahora desde el punto de vista de la abogacía, que no lo conocía realmente, existe lo que yo llamo sesgos. Al menos dos sesgos. Un sesgo pro Estado y un sesgo pro ciudadano. Es decir, yo sí que veo que hay jueces que en su forma de comportarse piensan más en los intereses del Estado, y hay otros que están más cercanos a los intereses ciudadanos, a los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, más allá de un sesgo humano, porque todos los seres humanos tenemos un sesgo y una ideología, y quien diga que no, pues miente, ¿cómo se garantiza, digamos, o qué considera usted importante para que estas personas que tienen una carrera judicial, pues el día de mañana que llegue una persona con un gran, digamos, capital económico, no pueda sobornarlos con una gran facilidad y que el fallo judicial sea pegado de derecho? No, yo en España, yo por mi experiencia, que ¿Sí? ya digo que conozco bastante el mundo judicial por dentro, no tenemos realmente el problema que hay en otros países de corrupción económica. Aquí no ha habido ni un solo juez que haya sido condenado realmente por participar en sobornos y impartir justicia parcial a cambio de dinero. Los casos que hemos tenido aquí de jueces expulsados de la carrera judicial, ha habido varios, yo incluso he estado en algún de esos procedimientos juzgando, han sido por faltar a la imparcialidad. Okay. Faltar a la imparcialidad desde el famoso juez Baltasar Garzón, que ahora se dedica a la abogacía, que fue expulsado de la carrera judicial por ordenar ilegalmente escuchar a los abogados de lo que era el partido contrario, porque luego este es un magistrado, lo conozco mucho, ¿no? En fin, tengo amistad con él también, estoy hablando en plan objetivo, que realmente pertenecía al otro sector y escuchó abogados del otro sector, del otro partido, entonces aquello fue un poco feo, acabó expulsado. Luego otro caso también famoso del juez Elpidio Silva, que fue también expulsado, ahí participé yo en ese juicio. Bueno, y llevó una instrucción, una investigación absolutamente sesgada desde el principio contra el que fue presidente de la Caja de Ahorros de Madrid, Caja Madrid, hasta el extremo de que este señor acabó suicidándose, porque realmente le hundió la vida totalmente en un ejercicio absolutamente deplorable de impartición de justicia, y fue condenado por el tribunal y expulsado de la carrera judicial. Eso me parece muy alentador escucharlo, porque nos da la creencia de que sí existen lugares donde pueda haber objetividad e imparcialidad, ¿verdad? Digo, en el caso de México, y usted ahorita me platicará un poco de su experiencia en Latinoamérica, claro, finalmente no existe esas condiciones. No ha habido un solo juez destituido nunca en la historia de México. Es una locura, o sea, es increíble, porque México es la economía 14 del mundo, tiene personas como Carlos Slim, tiene ciudades con un potencial económico importante y tiene un sistema judicial prácticamente de un país de tercer mundo. Entonces, existe un poco este sentimiento de impotencia de muchos mexicanos que dicen, ¿qué habrá que cambiar para que esto pueda ser una realidad? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que ser realistas. El mundo iberoamericano, hispanoamericano, latinoamericano, como queramos llamarle, pues no es igual que Europa, es otra cosa. Bien, yo he estado bastantes veces ahí, como he comentado, y veo las diferencias, ¿no? Y también las cercanías, porque también estamos muy cercanos, ¿no? Claro, una de las cosas fundamentales es que haya instituciones fuertes. Las instituciones
permanecen, los políticos pasan. Entonces, ahí hay, por ejemplo, que, ya que estamos hablando de este mundo judicial, habría que establecer sistemas de selección de buenos profesionales del derecho. Y también añadiría que les paguen bien, para que no tengan tentaciones económicas, ¿no? Y al mismo tiempo que les den medios suficientes para que el trabajo no sea algo realmente agotador, propio de un superhombre, ¿no? Yo creo que todos los trabajos se tienen que hacer en buenas condiciones. Cuando estás sobrepasado, no rindes bien. El resultado no es bueno. Entonces yo empezaría por ahí, por fortalecer el sistema de selección de los jueces, y eso básicamente es ponerles a estudiar, o sea, preparar unos temarios duros, combinando teoría con práctica, como en España luego una escuela judicial que te permite perfeccionarte y tener prácticas, y luego pues a trabajar sabiendo que te juegas mucho como juez si te corrompes, porque cuesta bastante alcanzar las plazas. Entonces no vas a tirarlas así por el sumidero fácilmente, sino que vas a defender lo que te ha costado y al mismo tiempo el servicio que prestas. Yeah. Porque siempre he pensado que la justicia es una actividad moral. Entonces tú tratas de hacer el bien, de evitar el mal, castigar al que lo ha hecho, al que ha causado perjuicios a una víctima, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que manejarlas, si no, eso no funciona bien. Sí, la creación de una carrera judicial. Sí. Fíjese, digo, sé que a lo mejor puede tener opiniones sobre esto, pero en México existía una carrera judicial hasta épocas recientes. Y recientemente se implementó una reforma en la cual, en lugar de hacer un modelo institucional, los nuevos jueces les ponían como requisito tener 5 cartas de recomendación de sus vecinos, tener promedio mínimo de 7, y fueron insaculados por una tómbola en la cual salen, y sobre eso se hizo una votación en la cual habían una cantidad de jueces, o sea, por decirle 5,000 candidatos, y las personas se tardaban teóricamente 1 hora en votar, y bueno, el resultado es desastroso. ¿Ustedes qué opinarían si en España les quisieran proponer este tipo de cosas? Bueno, es que eso que me está contando ahora me recuerda la evolución de la formación de los jueces y la selección a lo que ocurría hace varios siglos, y ese sistema se desechó. Cuando la Revolución Francesa, estamos hablando de finales del 18, una de las grandes medidas que había, claro, también es verdad que en aquella época los altos cargos del ejército, de la justicia, de la política, eran nobles, terratenientes, gente con mucho dinero, ¿no? Y claro, quisieron eliminar ese tipo de jueces con gente del pueblo, y se les elegía democráticamente, pues por, no sé, el más simpático, el más relacionado con el pueblo, con la sociedad, y ahí tuvimos jueces que eran carniceros, pescadores, comerciantes, gente sin ninguna formación jurídica, y lo más grave, sin ninguna metodología racional ni de valoración ni nada de eso. Entonces, claro, lo que necesitamos ahora no solamente es jueces bien preparados intelectualmente, sino que tengan también unos estándares de comportamiento, lo que llamaríamos principios éticos, importantes, ¿no? Pues ahí tiene que haber virtudes como la de probidad, trabajo, integridad, imparcialidad, estudio, todo ese tipo de cuestiones que hacen un buen profesional. Es decir, es algo laborioso de hacer, pero estas fórmulas populistas realmente la historia las ha dejado a un lado. Estados Unidos tiene otro sistema, pero bueno, Estados Unidos, cada uno. En Europa lo fundamental es el conocimiento unido a proporcionar medios para que haya integridad en este tipo de servidores públicos. Dentro de la muy, muy vasta experiencia que usted ha tenido como funcionario público y también como litigante, ¿podría platicarnos de algún caso, digamos, de estos relevantes, como el que comentó de los jueces, algo relacionado a la corrupción política, algún asunto que nos pueda platicar anecdótico? Bueno, yo creo que lo más interesante ahora, allende los mares, al otro lado, ¿no? Como decíamos aquí, del charco, ¿no? Le llamamos charco coloquialmente nada menos que al océano Atlántico, es que estamos ahora en España
con una especie de revival, ¿no? de casos importantes de corrupción. La primera época importante de corrupción con el sistema democrático español, que empieza con la Constitución del año 78, que llevamos ya varias décadas, fue la corrupción socialista de Felipe González. Estoy hablando de los años 80-90. Un gobernante que tenía bastante apoyo, que yo creo que hizo cosas bastante bien, otras como todos lunares, pero al final cayó por la corrupción. Que al final el votante no pudo seguir dándole la confianza porque empezaron a haber multitud de casos de instituciones, personas, etcétera, vinculadas al poder y cayó. Ahora estamos, muchos años después, en otra situación similar. El actual gobierno está rodeado de casos de corrupción, que están en los tribunales ya. Todo el mundo lo sabe ya, desde su esposa hasta sus manos derechas, los secretarios generales del partido. Uno está en la cárcel, otro también ya está siendo investigado, hay ministros también que tienen causas pendientes, gente del partido, en fin. Realmente es otro momento en el que vamos a asistir a juicios muy interesantes. Bueno, concretamente la semana que viene, el día 3 de noviembre en concreto, empieza el juicio nada menos que al fiscal general del Estado, que no ha dimitido, que sigue en el poder, sigue en el cargo y que nadie lo entiende. ¿Cómo puede seguir ahí? O sea, la fiscalía lo va a procesar al su titular. Sí, ante el Tribunal Supremo. Wow. O sea, eso habla de una verdadera independencia, ¿no? Que la misma institución que él preside aún, pues lo esté procesando, ¿no? Realmente es vergonzoso. O sea, realmente es una situación increíble. En ese sentido, yo recuerdo precisamente cuando estaba acá estudiando el caso de este hombre, Puigdemont, creo que era el apellido, que intentó hacer ahí no sé qué intentó hacer, pero... Bueno, Puigdemont ¿Qué fue de él? Era el presidente de la Generalitat, o sea, de la administración catalana, y dio un golpe de Estado, un jurídico. Es decir, declaró la República Catalana, que duró un rato, ¿no? Porque enseguida se tuvo que huir, y efectivamente aquello se paró. Y ahora está fugado. Sigue fugado. Sigue fugado, lleva varios años allí, en Bélgica, en Waterloo en concreto. Famosa era, pues ese nombre, pues la famosa batalla de Napoleón, todo aquello. Y lo más tremendo es que está jugado en rebeldía, o sea, no ha dado la cara. Ya. Todos los que le acompañaron en aquel momento, todos fueron condenados, pero ahora este gobierno los amnistió. ¿Por qué? Porque necesita su apoyo político. De hecho, le están apoyando en la legislatura porque el actual gobierno está en minoría. Y precisamente el lunes va a haber una reunión ahí en Waterloo para ver si mantiene o no mantiene el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. Ya. Entonces, es realmente una corrupción política tremenda. Pero digo, lo que yo entiendo es que tendrá que haber consecuencias de todo esto que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que esa es la gran diferencia con México. Sí, yo creo que sí. También es verdad que ya hace mucho tiempo en la ciencia política se sabe que hay muchísimo voto ya cautivo. Es decir, las personas, por costumbre, por familia, por ideología, votan siempre a los mismos, pase lo que pase, hagan lo que hagan. Ya. Porque son los suyos. Pero también es verdad que es muy saludable que hay mucha gente un poquito más crítica, más libre, que vota según lo que vean. Y siempre se ha dicho que esa gente que suele estar más o menos en el centro es la que determina un gobierno de un signo o de otro. Okay. Esa es la esperanza, porque evidentemente el Partido Socialista o el Partido Popular, que son las dos grandes fuerzas políticas de España, tienen varios millones de votos asegurados, hagan lo que hagan, de salida, ¿no? Yeah. Entonces, esa cantidad de votos son muchísimos, que están en el medio, que van a otros partidos, o que están en la abstención, o que pueden cambiar, son los decisivos para que haya un cambio de administración, de gobierno, y que yo creo que el tema de la corrupción para mí es fundamental. Yo creo que eso va a pasar factura. En cuanto al tema, digamos, de la corrupción, en México existen, se supone, o existían, porque bueno, estamos en medio de una degradación institucional, pero habían fiscalías autónomas que tenían nombres específicos, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de Justicia, etcétera. En este caso, ¿cuál es la institución que persigue ese tipo de delitos orientados al derecho penal económico?
Bueno, es efectivamente, tenemos la Fiscalía Anticorrupción y Delincuencia Organizada, pero también es verdad que depende del ámbito donde ocurra la corrupción. La corrupción, por ejemplo, mayoritaria es a nivel de administración local. Algo de autonómica y a nivel del Estado y menos. Ahora tenemos la novedad de que está produciéndose a nivel del Estado. O sea, está interviniendo el Tribunal Supremo, que no es lo normal. Yo tengo varios libros sobre estos temas. Uno de ellos se llama 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo. Hace muy poco tiempo, hace 4 o 5 años salió el libro. Y ahí hay casos de corrupción, por ejemplo, de ayuntamientos, básicamente. Me refiero numéricamente. También es verdad que en España hay 8.000 ayuntamientos y hay solamente 17 comunidades autónomas. Claro, lógicamente tiene que haber más casos. Entonces, depende de los ámbitos territoriales donde tiene lugar la corrupción, estos delitos, actúa una fiscalía ordinaria o fiscalía anticorrupción que está centrada en Madrid. Correcto. Luego también tenemos instituciones como los temas de transparencia, ¿no? La oficina de transparencia que deja bastante que desear, ¿no? Porque, bueno, también es verdad que no les hacen caso, ¿no? Ellos piden información al gobierno, etcétera, y el gobierno les da muy poca información. Con lo cual tienes que ir a la vía judicial, porque realmente eso no es un mecanismo suficiente para asegurar la independencia y la... Sobre ese punto, algo muy importante o una duda que tengo es, en México cuando un ciudadano quería solicitar información o sentía que la autoridad le había vulnerado un derecho humano, tenía una institución llamada juicio de amparo, que ahora lo han también, digamos, básicamente reducido a nada, en la cual un ciudadano presentaba, por ejemplo, una demanda ante un juez diciendo, oye, no sé, van a destruir un área natural protegida, etcétera, y el juez tenía la facultad de frenar al gobierno. ¿Existe alguna figura jurídica en España más o menos así? No, aquí en España tenemos el defensor del pueblo, pero que realmente es un acceso muy directo. Es una institución un poco importada de los países nórdicos, ¿no? Con el famoso ombudsman, ¿no? Pero aquí no tiene mucho arraigo. Supervisan, piden información a las administraciones, podrían proponer alguna propuesta de legislación. Tiene realmente un papel muy reducido. En España realmente lo que funciona, y funciona como funciona, es el Poder Judicial. Okay. ¿Cuál es, digamos, la vía jurídica para que una persona o un grupo de personas puedan, no sé, pedir que se frene algún acto del gobierno? Sí, bueno, tenemos la vía penal directa, que es la interposición de querellas, para poner en marcha el procedimiento penal. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, la iniciativa legislativa popular necesita 500.000 firmas, pero vamos, es muy complicado de conseguir las 500.000 firmas y realmente los partidos a veces no son muy sensibles a ese tipo de iniciativas. Con lo cual, tenemos eso y tenemos la prensa libre, la prensa independiente que denuncia casos y que realmente proporciona a veces los datos para poder litigarlo. Algo que en México se implementó en el 2017, que también le comentaba, es la figura de las acciones penales contra las personas jurídicas, que no existía. O sea, existía, si un CEO de una compañía cometió un delito, pues solamente se le podía procesar a él. Se extendió esa figura, se implementó, pero en México jamás se ha implementado. Vi un caso muy esporádico contra un banco que se intentó, pero realmente es algo que no se echó a andar porque me parece lo que son las fiscalías en México no están suficientemente capacitadas ni entienden. En España, ¿cuánto tiempo lleva esta figura jurídica? Nosotros lo implementamos en el año 2010. En el año 2015 hubo una buena reforma sobre el sistema y de hecho ya se ha hecho costumbre. O sea, hace poco tenía un asunto de delito fiscal en el que la acusación, que era Fiscalía y Abogacía del Estado, iba contra mi cliente y contra sus empresas. Y a los dos le pedía responsabilidad. Es el caso, por cierto, que me salió muy bien. Yo una de las cosas que comentaba allí es que vulneraba el principio non bis in idem, porque trataban de acusar a los dos cuando era perfectamente diferenciable las posiciones, porque realmente suponían doble sanción, etcétera, etcétera, en un caso en que la empresa era el mismo cliente, porque era el propietario 100% de las acciones. Esa fue
Lo que dije, el fiscal lo reconoció, retiró la acusación contra la empresa, no así la abogacía del Estado, de forma increíble, siguió manteniéndolo, pero luego el tribunal nos dio la razón y tampoco condenó a la persona física. Y principalmente en su práctica actualmente usted ve, digamos, asesora a personas que tienen problemas de esta índole, problemas de índole de delitos fiscales, concursos mercantiles. Sí, ese es un poco el core, a lo que me dedico, a lo que se dedica a mi despacho. Estamos yo ahora lo veo sinceramente, ahora que estoy también del otro lado, con una nueva perspectiva, ¿no? Yo estoy observando muchos abusos del Estado. El Estado no está para abusar, el Estado está para atender a las políticas que ayuden a que los ciudadanos sean más libres y progresen. Son las dos grandes, en mi opinión, exigencias que debe cumplir el Estado. Hacernos cada vez más libres, que tengamos más posibilidades de hacer cosas, de crear, y luego por otro lado, pues que se ayude a que todo el mundo pueda progresar, todo el mundo. Digo, todo el mundo, digo todos. Entonces, por ejemplo, el tema del delito fiscal. Estoy escribiendo bastante, incluso participando en redes sociales, ¿no? Como LinkedIn, el portal este profesional, donde denuncio los abusos de la agencia tributaria. Todas las interpretaciones en el procedimiento tributario van en contra del contribuyente, los tribunales tienen que frenarles años después, es decir, causan bastante daño porque son realmente insaciables, ¿no? Y bueno, te meten en un delito fiscal a una persona física, persona jurídica, y pueden acabar con la vida de esta persona o pueden acabar con sus empresas, etcétera, etcétera. Y luego 8, 10, 12, 15 años después los tribunales dan razón a esa persona física o a esa persona jurídica. Y eso me parece gravísimo. Dicen, usted disculpe. Sí, porque además hay otro tema. Llevan unas comisiones por estas denuncias. Ya. Es lo nunca visto. En México existe una figura por la vía administrativa, que es la responsabilidad patrimonial del Estado, que aunque realmente no es lo que debería ser sin lugar a dudas, teóricamente ahí está, que es, a ver, si la autoridad comete un caso de estos, la persona tiene derecho a ser indemnizada. Miles de casos de personas injustamente encarceladas en México. ¿Existe algo así? Sí, aquí existe, pero no llega a tener ese alcance. Aquí se habla de la carga procesal. Si un fiscal, alguien te acusa, pues tienes que defenderte y afortunadamente no es obligado que te condenen. No sé, puedes quedar absuelto. Pero si quedas absuelto, nada. Esto sí que está dando lugar a un movimiento muy interesante en España. Por ejemplo, yo también defiendo a algún notario, ¿no? Que son los que tienen el monopolio de la fe pública, ¿no? La fe pública, no la fe pública judicial, son los letrados de justicia, pero el mundo de los negocios, el mundo particular, sí. Son los notarios. Es igual en México. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues hablando con personas de alto nivel del Colegio de Notarios de España, me estaban viendo que había últimamente, según decían ellos, bastantes denuncias abusivas contra notarios. Les querían implicar, por ejemplo, la estafa que había cometido la persona física, cuando ellos realmente autorizan. No saben realmente lo que hay detrás. Exacto. Lo que controlan es la realidad de los hechos, los nombres. Sí, parten del principio de buena fe. Claro, y aparte lo que tienen delante. Ellos no están detrás, ¿no? De lo que hay detrás. Y claro, esas querellas, esas acciones se ponen porque los notarios tienen una aseguradora detrás que respondería en caso de que ellos fueran condenados. La famosa responsabilidad civil. Sí, exacto. Entonces me decían, ¿y qué pasa cuando quedan absueltos? Y ha habido muchísimo daño reputacional. Han quedado estigmatizados, sobre todo en los sitios pequeños, donde el notario es una figura muy conocida. Y claro, una denuncia contra un notario, pues hace daño. Y yo le comentaba, bueno, en España tenemos un sistema para reaccionar, que es la Ley Orgánica 1/82, de defensa del honor, de la familia, de la intimidad, la protección de la imagen, y por ahí se podría tratar de recuperar un poco ese prestigio perdido y tener una indemnización. Se está hablando de eso, pero todavía no se está haciendo. Veremos a ver. En México existe lo que se llama de las demandas por responsabilidad civil dentro del derecho de los daños, que es como una copia
básicamente del sistema anglosajón. Yo veo que México, el legislador en su momento, agarraba muchas figuras del derecho español y muchas del derecho anglosajón, ya sea hay una mezcla. Claro. Y ese tema del daño moral, más o menos es lo que me está planteando. Sí, no, efectivamente. Yo soy no sé si soy un pionero o no, pero realmente he escrito sobre el daño moral ya de hace muchos años. Y escribí un artículo hace, no sé, fueron 10 o 12 años, creo que fue bastante innovador porque trataba de desmentir una creencia generalizada, y era que los daños morales solamente aparecían en los delitos sexuales. Ya. Es decir, la víctima en un delito sexual básicamente lo que tiene es un gran daño moral. Y yo, estudiando, viendo, incluso he aplicado una sentencia como ponente, vi que hay otros delitos, y en concreto los delitos económicos, también puede haber daño moral. Claro. Entonces, una estafa, por ejemplo, puede a su vez conllevar un daño moral. Por ejemplo, tuve un caso en que se trataba de una promoción de viviendas, chalés en concreto, y al final no se construyó, y todas las entradas, todas las arras que dieron los potenciales compradores, las perdieron. Fueron a los tribunales acusados de estafa. Por cierto, quedaron absueltos, tanto el promotor como el arquitecto, porque aquello coincidió con la crisis del 2008, etcétera. Los bancos no financiaban y ellos realmente eran gente seria, gente profesional, me refiero a los acusados. Y al final, pues no tuvieron culpa, no estafaron. Es que no pudieron construir. Una causa de fuerza mayor. Sí. Pero yo en ese caso y en algún otro que he tenido en mi época de magistrado activa, era que me había mucho sufrimiento. Por ejemplo, en esa no construcción. Recuerdo una de las testigos, una de las perjudicadas, que se le preguntó, bueno, ¿y a usted qué le ha supuesto esto? Aparte de perder, no sé, 2.000 euros o 1.000, 5.000 de entrada, ¿no? Para poder reservar tu vivienda. Dice, bueno, yo he estado, o llevo 10 años, 12 años, intentando tener una casa al lado de mi madre, y sin embargo, yo vivo a no sé cuántos kilómetros, todos los fines de semana tengo que coger mi coche, recorrerme 30 kilómetros de ida, 30 de vuelta, para estar con ella, o mis padres, o tal. Y claro, eso es un sufrimiento que llevo año tras año viviendo. ¿Por qué? Porque no me construyeron una casa. O sea, ahí ves todo el impacto psíquico, la angustia, ¿verdad? Más allá de lo económico. Es el daño a lo intangible, ¿no? Sí. ¿Y existe una figura actualmente para, digamos, compensar una demanda civil o cuál sería la vía? Sí, y si hay delito, si es un delito, una estafa, por ejemplo, aparejado por la vía de la responsabilidad civil dentro del delito, lo que se llama la responsabilidad ex delito. Ahí se pueden pedir indemnización. Yo, por ejemplo, tengo un caso ahora en el que pedimos una cantidad muy grande por daño moral por revelación de secretos. ¿Cómo prueban esto, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, es un caso que se está empezando ahora a tramitarse. Son datos personales, Claro. como datos médicos que han sido revelados. Entonces, como es un personaje notorio, pues realmente alegamos que le ha causado bastante daño. Claro. Incluso ha podido llevar aparejado que no lo han contratado, que ha perdido contratos, películas, actuaciones, etcétera, y vamos a reclamar una cantidad muy importante. ¿Cómo hacen ustedes este ejercicio de ponderación? ¿Lo hacen a través del lucro cesante? Claro, efectivamente, hay una pregunta muy buena, muy difícil de responder, porque hacemos una ponderación en función de elementos subjetivos objetivos, quién es la persona, qué le ha afectado, qué le ha causado realmente. Por ejemplo, muy importante en estos temas de daños morales, poder acreditar tratamiento no solo psicológico, sino incluso psiquiátrico, y luego elementos que van unidos, ¿no? Por ejemplo, cambio de residencia obligado por las circunstancias, pérdida de trabajo, depresiones, problemas familiares. Muchos de estos temas morales se somatizan, es decir, realmente repercuten luego en tu estado de salud. Por ejemplo, esto que hablábamos antes del tema de delito fiscal, uno de los clientes que yo he tenido durante todo este largo periodo que ha estado en el proceso, ha perdido a un hijo, ha contraído un cáncer, incluso, y bueno, tuvo un problema matrimonial, se casó otra vez con otra persona diferente, y económicamente
pues lo pasa muy mal, porque además el COVID en España, pues, bueno, todo el mundo, pero en España en algunos negocios que eran contacto al público, supuso ingresar cero. Y claro, los impuestos siguen, la seguridad social sigue, porque eso es automático, ¿no? El local sigue pagando, hay que seguir pagándolo, los salarios hay que seguir pagándolos. Entonces, él me decía, dice, y ahora que ya hemos ganado, dice, ¿no puedo yo reaccionar? Pues no, en este caso no. Faltan, digamos, figuras jurídicas o canales para poder buscar esa justicia restauratoria, Bueno, ¿no? la estamos haciendo, o sea, efectivamente, ya comenté antes muy bien, la responsabilidad patrimonial, pasa que en España es muy limitada. Por ejemplo, sí que la hay por una prisión indebida. Ya. La prisión provisional indebida, pues sí que es resarcible, ¿no? Pero muy poco más. Y luego, vía los particulares a través del daño moral, y poco más. También se podría, también está por ver, pues accionar contra esos funcionarios que han puesto en marcha un procedimiento. Lo que pasa es que el problema de la función pública es que tienen sus jefes y realmente no son totalmente autónomos, con lo cual tendrías que imputar al ministro, al tal. Sí. Y eso todavía no hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso porque en España no se sanciona por el cargo que se ocupa, sino por hechos concretos delictivos, Ya. que es distinto. Y en ese caso, ¿cuál es, digamos, el criterio para establecer una prisión preventiva? Es decir, o sea, que durante el proceso penal, sin que una persona sea encontrada penalmente culpable, esté en prisión. Bueno, el fundamental es el riesgo el riesgo de fuga. Okay. Eso es fundamental. Otro también es posibilidades de destruir pruebas. Ya. Y finalmente, el riesgo de reiteración delictiva, de que vuelva a cometer el delito. Son los tres. Pero en general cada caso se evalúa de manera independiente. Individual. Sí, por ejemplo, el riesgo de fuga tiene que ver, por ejemplo, con que se trate de un nacional o de un extranjero. Ya. Un extranjero tendría más capacidad para poder salir de España y tener apoyos fuera, ¿no? Y luego, por ejemplo, una persona que tenga un arraigo en España, pues no es lo mismo que el que lleva medio año, ¿no? Aquí, tal, ¿no? Claro. Si tiene familia, no es lo mismo que si no la tiene, ¿no? Una serie de criterios. Sobre delitos de una cierta gravedad, también. Y ha desaparecido una cosa que era muy criticada, que era que el hecho hubiera producido alarma social, que era un criterio muy subjetivo porque al final decía, no, la alarma de los periódicos, pero no la alarma mejor social, real del pueblo, ¿no? No la alarma del público, sino la alarma publicada, ¿no? Eso ya ha desaparecido y aunque nos parezca tremendo lo que ha ocurrido, eso no es suficiente para una prisión provisional. Muy interesante porque, digo, yo creo que sí debería ser el evaluar cada caso puntualmente. Sí. En México, cuando se implementó el sistema actual, eran solamente 5 delitos: el secuestro, la delincuencia organizada, el homicidio, el feminicidio, el trato de personas. Y lo que hizo este gobierno de Morena fue, para en su mente combatir la inseguridad, fueron ampliando ese catálogo hasta que llegó a más de 30 prácticamente delitos, y en ese sentido pues realmente resulta complejo incluso una reforma constitucional donde la Corte Interamericana ahí le había dicho a México, oye, esto que estás haciendo es violatorio de derechos humanos, tienes que cambiar tus criterios. Entonces pues ya hay algunos casos en los que aunque el juez quiera, pues si lo están imputando a una persona por un delito, debe permanecer hasta 2 años en prisión preventiva, que yo pienso está mal. Y por eso quería saber un poco cómo eran los criterios de ustedes, si era como en Estados Unidos, que típico caso el de O.J. Simpson, que dejó una fianza de no sé cuántos millones y garantiza, ¿no? Que no. No, bueno, pues esto, claro, primero es un sistema generalizado a todos los delitos, de una cierta gravedad, a partir de 3 años, por ejemplo, de prisión que puedan tener, ¿no? Y luego, pues se mira el quién, claro. También tenemos, la doctrina constitucional dice que es la última, es una medida excepcional. Una fianza podría ser suficiente, ¿no? Libertad con cargos, pero con fianza, ¿no? O con presentación periódica ante la autoridad, o retirada de pasaporte. En fin, una serie de criterios, de medidas cautelares que eviten la prisión, que es la medida más aflictiva, ¿no? Porque pierdes la libertad. Un tema que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando acá es lo avanzado que está España
en el tema de delitos cometidos en redes sociales o en medios electrónicos. O sea, me sorprendió la eficiencia, porque en México, imposible. Pero aquí, ¿cómo funciona? O sea, si una persona hace algún tipo de comentario, no sé, amenazante en redes sociales, ¿cómo es castigada esta Bueno, aquí situación? hay de hace tiempo ya la policía y la Guardia Civil, que es la otra gran unidad de investigación, ¿no? España, Policía Nacional y Guardia Civil. Guardia Civil empezó más antigua, ¿no? Empezó en los ámbitos rurales, pero ya actúan ya sin problema en las ciudades también. Hay unidades centralizadas muy potentes, muy bien preparadas, ¿eh? Y hay brigadas especializadas en ciberdelincuencia, que este es un fenómeno que llevamos ya años que va incrementándose. O sea, la delincuencia en el mundo digital es cada vez mayor. Ahora tenemos también temas de estafas en criptomonedas y en todo este tipo de cosas. Están aumentando porcentajes del 1000% y cosas por el estilo. O sea, es que esto es algo increíble. Yo llevo en mi despacho dos asuntos internacionales, también de estafas que llamamos piramidales, ¿no? Una tiene más de 400 perjudicados y la otra yo creo que anda por el estilo, ¿no? Y más vienen de América, vienen de Argentina en concreto, ¿no? Y luego pues hay afectados en varios países iberoamericanos, en Europa también, en España, en otro país también de Europa. Y bueno, entonces ahí tenemos mucho apoyo de la policía bajo el control judicial, porque en España la instrucción de los delitos lo hacen los jueces, no como en Francia, no como en otros países que lo hace el fiscal, ¿no? Quieren que sea el fiscal aquí, pero yo, con la falta de imparcialidad que tienen, nunca he votado por eso. Y bueno, pues está gente muy preparada y se están intentando localizar quiénes son los que están detrás de la información, etcétera. Luego hay mucho caso a nivel más doméstico, pues eso, de amenazas, etcétera. Un delito que también para mí tiene contornos muy complicados de evaluar, que son los llamados delitos de odio. Delitos de odio. Claro, al principio empezó con los delitos de odio que negaban el Holocausto, es un verdadero disparate, una monstruosidad, ¿no? Sí, Negar los millones de muertos, ¿no? claro. que hubo ¿verdad? En Alemania, etcétera. Pero ahora, digamos que eso choca con la libertad de expresión, pues que realmente cuando te sientes un poco atacado por otras personas que dicen cosas, ya es un delito de odio. Yo soy en eso muy pro libertad de expresión. Tiene que ser algo muy claro. La humillación de las víctimas, pues en España hemos tenido el tema del terrorismo, entonces todo lo que sea aplaudir a los terroristas, humillar a las víctimas, acosarlas, eso sí que debe ser perseguido, Sí, claro. está en el Código Penal. Pero, en fin, otro tipo de excesos, yo creo que no deben ser delitos. Y en ese sentido, por ejemplo, el criticar a un político, ¿hay sanciones aquí o está protegido por libertad de expresión? Cada vez hay más libertad de expresión. Eso es bueno. Realmente, sí, yo también, la verdad es que me preocupa un poco moralmente porque creo que ya no hay barreras, ¿eh? O sea, la situación de crítica política en España ahora es tremenda. O sea, que, bueno, no sé, basta estar unos días aquí en España o poner la radio y ver que, por ejemplo, al gobierno, que es al que hay que criticar, claro, pues que a la oposición, ¿no? Se le llama de todo, y al presidente también, y a los ministros, o sea, es mafia, mafioso, corrupto, no sé qué. Antes eso, bueno, me llama mucho la atención. Por supuesto hay países, claro, son dictaduras, Claro. donde la primera te detienen en la cárcel, vamos. Pero aquí realmente hay un nivel de libertad tremenda, porque los políticos tienen que soportar más crítica que los ciudadanos comunes, esa es la doctrina de siempre. Pero ahora yo creo que estamos llegando demasiado lejos y el problema es que no se persigue, pues es que está desatado esto, ¿no? Porque es un problema político ya no es un tema judicial, es que si hay miles y miles de personas criticando de forma durísima a la actual administración, Por algo debe ser. por algo será. Y pues bueno, quisiera ir cerrando para Sí, tocar un tema importante. Me mencionó que había estado en El Salvador, que había estado en diversas partes, que, digamos, ¿cuál fue su experiencia o qué trabajos hizo cuando conoció Hispanoamérica? una experiencia de cooperación judicial, ¿no? Tratando de aportar algunos estándares europeos, ¿no? Sobre el proceso y sobre ética judicial a esos países, ¿no?
que al fin y al cabo, pues no solamente compartimos lengua, compartimos también valores y historia, ¿no? Y yo me sentí bastante bien, bien situado allí, me encontraba bastante cómodo, y la idea era aportar eso, aportar un poco pues, ideas del proceso penal en Europa, ¿no? Para hacerlo efectivamente más democrático, más garantista, porque eso es fundamental. Un Estado que no tiene instituciones fuertes, que no tiene un poder judicial independiente, no funciona, porque es el mundo de la corrupción. Entonces el poder económico y el poder político se adueñan. Y lo que hay que procurar es que realmente pues, sean sistemas verdaderamente democráticos. Exacto. Siempre he dicho que el problema de la democracia es la falta de demócratas. Siempre lo he dicho. Sí, es un poco esta dinámica. En México se dice que la gente quiere dos policías, uno para que lo proteja y otro para que le dé permiso de salirse con la suya. Y pues no, hay que asumir los costos también de ser un demócrata, ¿no? Lleva una responsabilidad importante. Eso es. Pues yo le agradezco enormemente este privilegio que me ha dado a mí y a todas las personas que van a ver esta entrevista, de poderle conocer más, de poder escuchar sus sabias palabras, toda esta plática que ha sido muy enriquecedora, y esperemos, ojalá, en un futuro no muy lejano, que pueda venir a México para pues, esparcir más de este conocimiento. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y ese es mi deseo, que toda esta charla tan agradable que hemos mantenido pues tenga una utilidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.